El Departamento de Educación Religiosa del Ministerio de Educación Pública los saluda y les presenta un mensaje en torno a la celebración de los 80 años del restablecimiento de nuestra asignatura en el sistema educativo costarricense. Iniciamos con el tercer bloque después de este breve receso. Los invitamos a compartir un momento de esparcimiento y cultura. Recibimos al cuarteto Saxerí, que nos deleitarán con la ejecución de las notas musicales del tema Juanita, que es un pasillo de Daniel Pizarro con arreglo e instrumentación de Saxerí. Muchas gracias al cuarteto Saxerí. Agradecemos su participación. A continuación, le solicitamos su disposición para la segunda ponencia, titulada Fortalecer la ética cívica desde la educación religiosa. ¿Es posible? Desarrollada por el psicólogo Rafael León Hernández, coordinador de la Secretaría Técnica de la Ética y Valores del Poder Judicial. Al finalizar, el especialista atenderá sus dudas y consultas sobre la temática. Bueno, un cordial saludo. Es un placer compartir este espacio con ustedes. El tema que me convoca en este momento es hablar un poco sobre lo que es la ética cívica y cómo se vincula con la educación religiosa. Y tenemos una pregunta, básicamente, si es posible fortalecer esta ética desde la propia educación. Y para eso, pues vamos a empezar a ver algunos contenidos para llegar al final de cuentas a unas conclusiones. Bueno, lo primero es entender de qué estamos hablando cuando decimos ética, porque muchas veces creemos que la ética es una idea más o menos de andar regañando a las personas o andar diciendo que alguien hizo algo incorrecto. Pues básicamente eso es como creer que el fin del sistema educativo es castigar a quien se porta mal en clase o a quien no hace las tareas.
Uno sabe que de vez en cuando en la educación pues habrá gente que hace cosas incorrectas y demás, pero el fin de la educación es, bueno, que las personas, pensando en niños, niñas, adolescentes y demás, aprendan, que sean mejores personas. Pues la ética va por el mismo camino. Lo que busca es que tengamos una mejor vida y seamos mejores, no andar castigando a los demás. Para aclarar un poco más, quisiera poner un par de analogías extra. La primera es la del faro. Yo no sé si ustedes saben para qué sirve un faro. Pues básicamente está ahí para que los barcos no peguen contra la costa, para que no se estrellen, diríamos. Pues la ética funciona igual. Nos guía no para decir que tenemos que ir por un lado, sino para decir más o menos cuál es la ruta que deberíamos tomar. No nos marca el camino, pero sí nos da advertencias de los peligros que podamos encontrar a lo largo de esa vía. Y la última analogía, que esta, digamos, me gusta más, es la más clara, es esta. Imagínense que ustedes deciden irse de vacaciones un día y lo primero que necesitan es definir para dónde van. Si quieren ir a la playa, a la montaña, a algún hotel en específico, a algún lugar que siempre habrían querido ir. Una vez que uno decide para dónde quiere ir, luego tiene que tomar otras decisiones. Por ejemplo, cuándo es la mejor época para irse, cuánto dinero voy a invertir, si me voy a ir solo o acompañado, si me voy a ir, cuántos días, etcétera. Finalmente, no sé si a ustedes les ha pasado, pero suele suceder en este país, que el día en que usted decidió salir de vacaciones, se da cuenta que la carretera por la que pensaba irse amanece bloqueada. Puede ser un derrumbe, puede ser una manifestación, puede ser un recarpeteo, no sé, algo pasó y la calle está cerrada. Uno puede tomar varias decisiones en un caso como este. Uno podría decir, bueno, no me voy de vacaciones y tiro la toalla, me rindo. Pero normalmente uno no hace eso. Si no le queda otra opción, podría posponerlo para más adelante, podría cambiar el destino. Pero mientras uno vea posibilidades de alcanzar aquella meta, lo que ves es, bueno, de pronto puede ser que en un par de horas abran la carretera, ya la anunciaron, yo puedo esperar ese par de horas. Puedo buscar otra ruta que voy a durar un poquito más, pero al final llego a mi destino. Y empezamos a corregir ese plan original que teníamos para poder alcanzar la meta. Pues la vida funciona más o menos así. Uno define metas, o debería definir metas de qué quiere hacer con su vida, y siempre aparece alguien que se te atraviesa, siempre aparece un problema, un obstáculo. Pero como sabemos para dónde vamos, redirigimos, orientamos y finalmente podemos llegar a donde queremos ir. La ética trata de conseguir, vamos a ver, de tomar esas decisiones para llegar al camino. No se trata de ser perfectos, no se trata de no tener obstáculos ni no equivocarse, sino que tenemos metas claras y eso nos ayuda a orientarnos y llegar a donde queremos ir. Claro, hay un elemento adicional. Yo, por ejemplo, me encuentro con una manifestación en medio camino y podría pasarle por encima a todas las personas para llegar al lugar donde voy de vacaciones. Pues no, la ética también tiene ese componente social. Yo tengo que cumplir mis metas, pero sin atropellar al resto de la sociedad. Así que tiene estas dos grandes dimensiones. El telos, que llamaban los griegos, a los fines que uno quiere alcanzar. Y luego están los deberes que tengo que seguir para poder llegar a esos fines. Pero ojo, estos deberes no me los impone la sociedad, yo los decido. O sea, cuando yo sé que voy para Liberia, por decir cualquier caso, yo sé que debo agarrar la carretera de Capa Liberia, no la Capa Limón. O sea, mi deber nace de saber cuál es mi destino. Pero resulta que la ética se ha orientado durante mucho tiempo por estas dos grandes corrientes. Si la ética se trata de cuáles son mis fines o cuáles son mis deberes. Pero la respuesta o la pregunta básica que queríamos hacernos es esta, para definir ya sea fines o deberes. ¿Quién soy? Y más allá de quién soy es hacia dónde quiero ir. Porque como decía Séneca hace muchísimos años, no hay viento favorable para quien no sabe hacia dónde va. Uno necesita tener destinos, eso quiere decir en la vida, tener metas claras en todas sus dimensiones, como seres humanos, en la familia, en el trabajo y demás, para poder saber hacia dónde dirigirse. Esta es la definición que más me gusta a mí de ética, la da José Luis López Aranguren, y él decía que la ética, al final de cuentas, es la personalidad que conquistamos a través de la vida, o sea, lo que construimos, lo que hacemos de nosotros mismos, de nosotras mismas, viviendo. Cómo cada decisión que tomamos va forjando la persona que somos. Y esas decisiones, como les decía, tienen dos nortes. ¿Cuáles son mis fines, mis metas personales?
pero ¿cuáles son los deberes que debo seguir? Bueno, la ética, como les decía, ha tenido estas dos orientaciones y voy a explicar un poquito de qué trata cada una para poder, digamos, al final tratar de tener un solo rumbo y no dos diferentes. Hablemos primero de los deberes. Los deberes, ustedes saben que dicen que se supone que son objetivos, más o menos objetivos, y nos hablan de obligaciones, pero estar obligado significa que estamos ligado con alguien más. O sea, estos deberes siempre están pensados, pues no solo en nosotros mismos, sino en otras personas con las que tenemos obligaciones. El mayor representante de este tema a nivel ético, o más conocido, era Immanuel Kant, que él decía lo que llamaban el imperativo categórico kantiano, tiene diferentes formulaciones, él decía eso que está ahí. Obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre al mismo tiempo como un principio de legislación universal. ¿Qué quiere decir eso? Pues nuestros abuelitos lo decían mucho más fácil. Lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa. ¿Sí? Si yo le aplico una regla a las demás personas, debería aceptar que esa misma regla me la apliquen a mí. O como conocemos más fácilmente, tratar al otro como queremos que nos traten a nosotros. Bueno, ese es el tema de los deberes, la postulación básica. No vamos a entrar a ver muchos detalles. Y el otro norte era el de los fines. Estos son más subjetivos, igual se supone. ¿Por qué? Porque cada persona tiene sus metas en lugares diferentes. Y en estas metas podemos hablar de ser felices, de sentirnos plenos, de realizarnos y demás. Aristóteles fue de los primeritos que empezó a hablar de ese tema hace apenas 2 milenios y medio, más o menos. Y él decía, y podemos casi que afirmar que es cierto, que todas las personas quieren alcanzar algo. Llámele usted felicidad, llámele realización, pero buscamos siempre alcanzar una meta. Cosa que se complica mucho en nuestros tiempos cuando nos hacen creer que las metas es tener mucho, comprarlo todo, porque los bienes materiales ustedes sabrán que se agotan o serán siempre insuficientes. Así que es un paliativo para esos fines que son mucho más trascendentes, podríamos llamar así. Bueno, pues como la ética o las orientaciones de la ética han estado peleadas durante mucho tiempo con este tema, algunos filósofos a lo largo del tiempo han dicho, bueno, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y hacemos una sola cosa? Entre ellos John Rawls y otros más de los que no voy a hablar. Voy a hablar de Adela Cortina en este momento porque es una española, digamos, de nuestra época, que ella le llamó a esto ética cívica o ética civil o ética mínima o ética de mínimos. Al final de cuentas, cualquier nombre es la misma cosa. ¿De qué se trata? De que no hay que ponernos a pelear entre cuáles son los fines y cuáles son los deberes, sino que hay que articularlos para poder tener, digamos, una vida mucho más equilibrada. ¿Cómo tomamos decisiones las personas? Bueno, les voy a enseñar un modelo, y este es creación mía a partir de las teorías que hay sobre cómo una persona toma decisiones tomando en cuenta ambos escenarios. Para empezar, todos los seres humanos tenemos voluntad y libertad. Eso quiere decir querer y poder. No sé si han escuchado la frase que querer es poder. Pues imagínense que yo, por ejemplo, quisiera comerme un queque entero que encuentro en la refri de mi casa. De querer quiero, de poder puedo, pero imagínense que yo tenga diabetes. ¿Me lo puedo comer sí o no? De poder se puede, pero resulta que nosotros tenemos la capacidad de razonar. Eso quiere decir de valorar si una decisión nos conviene o no. Ahora, yo no sé si ustedes conocen gente que es diabética, y yo sí, muchísimo. Algunos se vuelven un poquito golosos, así que imaginemos que yo soy de esos y me digo, no me voy a comer el queque entero porque me cae mal, pero me como un pedazo. Me como un pedacito y como me va bien, voy por el segundo. Y ya por ahí del cuarto pedazo empiezo a ver un poquito borroso y siento como que me caigo. Y lo próximo que me doy cuenta es que estoy en el hospital con la vía metida y el médico diciéndome, a ver, cuénteme, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Qué debería yo decirle al médico? Me obligaron a comerme el queque. ¿No? A mí lo que me toca es asumir las consecuencias de mis actos. Lo más responsable, evidentemente, era no comerme el queque. Pero si ya me lo comí, hay que asumir. Ahora, esas consecuencias son solo para mí o para alguien más. Les decía, nuestras decisiones afectan a otras personas. Yo, por ejemplo, tengo 2 hijas y les decía también que uno tiene que tener un proyecto de qué quiere hacer con su vida. Pues resulta que yo quiero ser un buen padre para mis hijas. Si mis hijas llegaran a la cocina, encontraran la refri abierta de par en par
y a mí tirado en el suelo con el queque embarrado en medio coma diabético, ¿estoy siendo un buen padre, sí o no? El tema no es tener diabetes. Bueno, nadie elige tener diabetes. No es como que yo vaya y le diga, ay doctor, póngame diabetes en el expediente, yo siempre he querido. No, eso no pasa. Pero teniendo diabetes, sí elegí comerme el queque sin pensar cuáles eran las consecuencias para mí y para ellas. Pues la ética funciona más o menos así. Se trata de tener claro cuál es mi proyecto de vida, cuál es mi contexto social y actuar en consecuencia. Tengo una voluntad, claro, pero debe ser razonada. Tengo una libertad, pero la debo ejercer de una forma responsable. Bueno, los griegos decían que nacemos con un temperamento, pero que después forjamos un carácter. El carácter en griego se decía ethos. De ahí viene nuestra palabra ética, de forjarse un buen carácter. Y bueno, finalmente tenemos los valores como una herramienta. Los valores son herramientas que nos ayudan a tomar las mejores decisiones. Si yo les preguntara cómo es un buen o una buena estudiante, ustedes me dirían, bueno, tiene que ser responsable, tiene que ser ordenado. ¿Cómo es una buena pareja? Bueno, tiene que ser fiel para empezar, tiene que ser comprensiva. ¿Cómo es un buen trabajador? Cualquier puesto, cualquier rol que tengamos en la vida, cuando uno quiere hacerlo bien, tiene que ponerle valores. Por eso son importantísimos en este tema. Bueno, con eso de fondo, voy a hablarles ahora sí de la ética cívica, que es la que propone esta señora Adela Cortina. Bueno, no solo ella, pero estamos viendo este modelo. Ella dice que hay un conjunto de valores y normas que podemos compartir todas las personas que vivimos en una sociedad indiferentemente de nuestros proyectos de vida feliz. O sea, más allá, que es importante que tengamos proyectos de cómo queremos ser felices, de cómo queremos realizarnos, ocupamos un núcleo en común que nos permita convivir. ¿Cómo es esta ética cívica? Bueno, tiene varios rasgos. Primero, que es pluralista. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que reconocer que no todos somos iguales, no todos creemos en lo mismo, y ustedes lo saben muy bien. Hay diferentes creencias religiosas, hay diferentes posiciones políticas, hay diferentes proyectos de vida buena, ¿sí? Es laica, y aclaro que eso quiere decir no confesional, no que sea laicista. Yo creo que eso es una definición que ustedes tienen bastante clara. Laicista es el que está en contra del tema religioso. El laico, digamos, la ética laica lo que dice es, bueno, este es un tema en el que no voy ni a hablar ni a favor ni en contra. Y permite tener un punto de encuentro a partir de la racionalidad. Si yo no puedo convencer a las demás personas de que mi proyecto de vida es el mejor, por lo menos puedo llegar a acuerdos usando la razón sobre cómo podemos convivir pensando de formas diferentes. ¿Qué es lo que pasa si no llegamos a estos acuerdos? Bueno, hay dos extremos. Uno es lo que llaman el monismo ético, o sea, aquí se hace lo que yo digo, que hoy día en Latinoamérica y en el mundo tenemos montones de ejemplos. Una persona o un grupo dice, yo soy el dueño de la verdad y todos hacen lo que yo digo. Y no se trata de eso. Y el otro extremo es tener un politeísmo, así le llaman, politeísmo ético. Quiere decir, aquí cada quien crea lo que le dé la gana, haga lo que le dé la gana, pero al final de cuentas eso no nos permite convivir. Entonces, yo creo que andar matando gente los fines de semana está bien, pues lo hago. Pues no, tampoco se trata de eso. Así que buscamos un equilibrio que es el pluralismo ético. El pluralismo es a la ética como la democracia es a la política. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos convivir personas con creencias distintas, que pueden ser incluso opuestas, pero a partir de unos mínimos compartidos que son básicos para no matarnos entre nosotros. Cuando les decía que la ética es laica, bueno, ya les decía, no es laicista, o sea, no se opone a la religión, pero tampoco es religiosa, o sea, no está, como diríamos, a favor y en contra, pero algo importantísimo es que no es indiferente. Entonces, ser laico no quiere decir, o que la ética sea laica, no quiere decir que me resulte indiferente a la religión, que no piense en ella, que no la tome en cuenta. A eso que también quiero que lo veamos, porque tiene una importancia. Para empezar, vamos a hablar de derechos humanos. Cuando uno piensa en las creencias religiosas de algunas personas, ustedes sabrán que hay gente que cree que cuando se muere, pues resucitará en algún momento. Hay otros que creen que reencarnará y otros que creen que se murió, y hasta ahí llegamos. Muchas gracias por su participación. Que una persona crea eso, digamos, es parte de sus creencias religiosas o filosóficas o como usted quiera, y eso deberíamos respetarlo. Pero el respeto por esta vida
la que tenemos hoy, indiferentemente de lo que usted piense que pasa con su existencia una vez que muera, eso sí resulta que es un núcleo común para todas las personas. Tan así que lo podemos meter, o lo hemos incluido en los derechos humanos. O sea, el derecho a la vida, indiferentemente de lo que usted crea que pasa una vez que se muere, el respeto por esta vida está incluido. Eso es lo que busca la ética cívica, esos mínimos en los que podamos convivir. Y postula estas relaciones que voy a aclararles un poquito porque son importantísimas. Cuando hablamos de mínimos, estamos hablando de este núcleo común, y cuando hablamos de máximos, estamos hablando de los proyectos de vida buena que puede tener cualquier persona, y entre ellos están los proyectos religiosos, o sea, que creo yo a nivel de espiritualidad, religión, o como se le llame, dependiendo de lo que cada uno tenga en la cabeza. Lo primero es la no absorción. Como yo les decía, en el momento en que una ética de máximos, llámese una ideología política, llámese una religión, como usted quiera, dice, la mía es la única posición válida, tenemos un problema. Y hoy día tenemos ejemplos claros de esos. Puse uno lejano, pero más cerquita en Latinoamérica tenemos otros. Pero no se trata de eso. Una ética de máximos no podría decir, yo soy lo mínimo exigible para todo mundo, independientemente de lo que usted crea, porque tenemos este tipo de problemas que hemos visto. ¿Cuál es el segundo requisito, por decirlo así, la segunda regla de convivencia? Bueno, los mínimos, ese núcleo común se alimenta de los máximos. Y ustedes saben, por ejemplo, que amar al prójimo como a uno mismo, uno lo encuentra en varios textos sagrados, los católicos evidentemente también. Ustedes saben que Kant propuso su imperativo categórico, y al final de cuentas, derechos humanos recoge lo mismo. La ética cívica, nuestros derechos humanos, al final de cuentas tiene una raíz religiosa, aunque lo queramos negar o no. ¿Por qué? Porque a partir de las creencias religiosas de una persona podemos construir una convivencia pacífica. Si yo quiero, a partir de los derechos humanos, que la gente respete la dignidad de los demás, que una persona crea adicionalmente que tiene dignidad por ser hijo de Dios, no le quita valor, más bien le da mayor significado ese respeto a la dignidad para la persona que lo cree. Así que, vamos, más bien colabora. Otro punto, que es hacia el contrario, es que los máximos, estas creencias de cada uno, pues deben purificarse de los mínimos. El hecho de que haya libertad religiosa, el hecho de que haya libertad de asociación, el hecho de que haya libertad de pensamiento político, no quiere decir que hagamos lo que nos dé la gana. O sea, tenemos que revisar nuestras creencias para también ver cuándo ellas nos conducen hacia cosas que no están bien, ¿verdad? Porque ustedes saben que muchas veces no los postulados básicos, sino las manifestaciones de pronto nos llevan a extremos que no son buenos. Así que los mínimos nos pueden ayudar a filtrar, a purificar de pronto lo que está mal en muchas creencias de máximos. Y la última, que les decía, importantísima, es evitar la separación. Sí, no se trata de que haya personas que solo les importe la justicia, que solo les importe que cada quien tenga lo que le corresponde. Eso no es cierto. Todas las personas aspiran a algún proyecto o varios proyectos y conviven. O sea, todos somos ciudadanos, pero también somos personas. Y una persona no podemos aspirar a que se sienta bien, a que se sienta realizada, si solo le garantizamos la justicia. Pues también tenemos que garantizar la posibilidad de que tenga un proyecto de qué hacer con su vida. En resumen, esto de la ética cívica es intersubjetiva. Ustedes saben, la ética no es objetiva, pero tampoco es subjetiva, sino que se construye en la sociedad. Y para esa construcción necesita un diálogo simétrico. Un diálogo simétrico quiere decir que todas las personas tienen posibilidad de conversar, de opinar, sin importar su cultura, si es mayoría, si es minoría, si está en un puesto de poder o no. Todos podemos manifestar nuestra opinión y las conclusiones son revisables. Ahora, como ustedes sabrán, en la vida real es imposible decir vamos a pedirle la opinión a todo el país para llegar a acuerdos. Así que lo que se propone, y esto es algo digamos que los políticos y nuestros deberían hacer, es usar lo que John Rawls, otro filósofo, llamaba la posición original. Entonces voy a poner un ejemplo que va a sonar un poco ilógico, pero es para que se entienda de qué se trata. Imagínense que esto es algo que pueda pasar, que yo les diga, vean, para salvar a la humanidad
hay que cortarle la pierna a todo el mundo. Es un requisito, si no, no se salva. O la otra opción es que podemos torturar a una sola persona ahí aleatoria hasta la muerte y nos salvamos todos. Es decir, el resto conservamos nuestra pierna. Cuando uno plantea una situación de esta, la mayoría de la gente está dispuesta a sacrificar a un ser humano con tal de conservar algo propio. Pero ¿qué pasaría si yo cambio la premisa y dijera que en lugar de torturar a una persona, lo vamos a torturar a usted hasta su muerte para salvarnos al resto? ¿Le parece una buena opción ahora? Pues muchas veces, cuando usted siente que es la persona a la que van a sacrificar, lo piensa diferente, o sea, lo piensa un poquito más y de pronto se le ocurre, bueno, podríamos, no sé, buscar una solución alternativa que no implique sacrificar a nadie. Bueno, la posición original lo que propone es eso. Cuando usted tenga que tomar una decisión, piénselo a nivel político, pero puede aplicar dentro de un centro educativo también, póngase en la situación de la persona que va a salir peor afectada, el que va a pagar los trastos rotos, ¿cómo le va a ir? Y si usted estuviera en esa situación, aceptaría la decisión que va a tomar, porque eso nos permite garantizar de pronto tomar mejores decisiones. ¿Ok? Ejemplos. Bueno, usted le negaría atención médica a un grupo básico como los migrantes, podrían ser si usted fuera migrante. ¿Sí? Usted aprobaría una ley que le quite el agua a un área geográfica si usted viviera ahí. ¿Sí? Vamos a quitarle el agua a una comunidad, a la suya. ¿Usted le negaría un derecho a algún grupo, una minoría étnica, algún qué sé yo, refugiado, lo que sea, si eso implicaría que usted se lo van a quitar? Si de hoy en adelante se le prohibiera emitir su opinión en público a un grupo, ¿usted aprobaría eso si usted fuera parte de ese grupo? Pongámoslo un poco más, si usted fuera una mujer en Afganistán hoy día, lo aceptaría. Sabemos que los talibán no se van a poner en el lugar de una mujer, pero bueno, esa es la premisa. Para poder construir una ética cívica, una ética dialógica, una ética pluralista, siempre tenemos que pensar en la posición del que le va peor, ¿verdad? Bueno, ¿qué valores propone la ética cívica? Básicamente estos que están acá. Hay que tener igualdad, hay que ser solidarios, solidarias, hay que tener la posibilidad de diálogo, hay que respetar a los demás y hay que tener libertad. Algunos autores le agregan la tolerancia, no aceptación. Eso quiere decir que, bueno, usted piensa diferente a mí, por lo menos te lo aguanto, eso es tolerar al final de cuentas, y pues el respeto a los derechos humanos. Con todo esto, aterrizo a la educación religiosa, que yo creo que ya hemos visto las relaciones que tienen. Bueno, de educación religiosa, hoy, ¿para qué? Es una pregunta que a veces mucha gente les ha hecho a ustedes. Pues déjenme plantear algunas cosas. Primero, el tema de la vocación. Ustedes saben que tener vocación implica tres cosas. Uno es tener la capacidad. Yo, por ejemplo, podría desear ser cantante tipo Pavarotti, pero si no soy tenor, no hay nada que hacer. Podré ser muy buen cantante, pero no tenor. Así que lo primero que tiene que revisar uno siempre en cualquier oficio, y el de ustedes, por ejemplo, es si uno tiene la capacidad. Que ojo, uno puede tener capacidad para más de un oficio, para más de una ocupación, no es solo uno. Lo siguiente es la posibilidad, o sea, yo puedo o no puedo ejercer. Yo tenía un amigo que era piloto de canal en Panamá. Eso quiere decir que él manejaba los barcos para cruzar el canal de Panamá. Y si él viniera de Costa Rica y tratara de conseguir trabajo como piloto, pues de canal no le va muy bien. Eso también implica temas como cuando hay saturación en una carrera y demás. O sea, no solo es tener la capacidad, sino tener la posibilidad de ejercerlo. Y el tercero que quiero enfocarme ahora, que es muy importante, es el compromiso, que es con el que nos quedamos normalmente, el único que entendemos. Uno puede comprometerse con una carrera antes o después de estudiarla, con un trabajo antes o después de tenerlo, que es como tener hijos. Hay gente que dice, voy a tener hijos y voy a ser un buen padre, y hay gente que dice, ups, voy a tener un hijo. Pero aunque sea un ups, uno puede decidir hacerlo bien. Uno puede haber decidido estudiar algo, trabajar en un lugar, o pudiste haber obtenido un trabajo como la única opción, pero aunque ese sea el caso, puedes decidir hacerlo bien. Puedes comprometerte con esa función, con ese lugar donde estás trabajando. ¿Cómo hace uno para comprometerse con un lugar? Pues básicamente tiene que revisar cuáles son sus bienes internos. Bienes internos, por ejemplo, el de la medicina. ¿Ustedes saben para qué sirven los médicos? Sirven para prevenir enfermedad, para curar a una persona que se enfermó o para ayudarle a vivir lo mejor posible si no se puede curar, básicamente. Ese es el bien interno, para eso nació esa profesión.
¿Qué pasa cuando un médico hace otra cosa? ¿Verdad? Como empieza a cobrar biombos para hacer plata, cuando lo único que le interesa son los premios o los reconocimientos o que le brinden pleitesía, se está desviando hacia los bienes externos. Por eso es importantísimo mantener el ojo en los bienes internos. ¿Cuáles pueden ser los bienes internos de la educación religiosa? Déjenme darles por lo menos algunas pistas. Porque resulta que la ética, les decía, tiene este componente de alcanzar las metas, los fines que uno se proponga. Y si bien es cierto, se postula que todo el mundo quiere ser feliz, la verdad es que más importante que ser feliz es tener algún propósito en la vida. Pues ojalá ser felices, pero encontrarle un sentido a la vida. La respuesta a por qué estamos acá es importante para todo ser humano y la tenemos colocada, por decirlo de alguna forma, en nuestro ADN. La educación religiosa puede tener una función importante en encontrarle ese sentido a la vida. Para cerrar, déjenme contarles una cosa. A inicios de este milenio, varias universidades en varios países, empezaron en Estados Unidos, pero después Europa, hicieron estudios con estudiantes universitarios. Les aplicaban una prueba de desarrollo moral. Ahora no les puedo explicar, pero en resumen, lo que se trata de ver qué tan ética es la gente. Y les ponían pruebas a estudiantes de primer ingreso y les aplicaban pruebas cuando se egresaban y siempre salían peor. Las personas resulta que entraban medianamente éticas a su carrera y las echábamos a perder. Hicieron algunos estudios para ver qué era lo que estaba pasando y se dieron cuenta que en la educación habían tomado algunas malas decisiones. Se habían enfocado mucho en lo técnico, pero habían dejado de lado lo ético. Habían formado estudiantes que sabían todas las herramientas informáticas, todos los idiomas posibles, todos los trucos de su carrera, pero les habían quitado los temas relacionados con artes, con humanidades, con eso que te construye como ser humano. Y eso construyó sociedades peores. Ustedes me dirán si eso está pasando o no en Costa Rica. ¿Qué cosas hemos visto que pueden propiciar el desarrollo moral? O sea, que las personas sean más éticas. Bueno, hay montones, pero déjenme decirles solo algunas cuantas que yo creo que son importantes. Tener pensamiento crítico, o sea, tener la capacidad de analizar la propia conducta, las propias decisiones, aprender a tomar mejores decisiones, no solo pensando en mí, sino pensando en el bien de los demás. Escuchar para entender, no solo para andar criticando y respondiendo y rebatiendo a los demás. Escuchar para entender. El hecho de que yo no esté de acuerdo con vos no quiere decir que yo no haga un esfuerzo para entender tus motivaciones. Vivir una espiritualidad sana, ¿eso qué quiere decir? Que tener una religión u otra se ha demostrado que no te hace una persona más ética o no. Lo que te ayuda o lo que te estorba es cómo vivís esa espiritualidad. Una espiritualidad que se trata de andar castigando a los demás y mandándolos al infierno, perdón que lo diga así, no ayuda a crecer moralmente. Pero una espiritualidad que ayude a construir, a edificar, aunque sea mi propio grupo, pero mejor si es ampliado a lo externo, pues sí te ayuda a ser personas más éticas. Y lo último es preocuparse, que bueno, está relacionado por otras personas diferentes a uno. O sea, en el momento en que yo deje de ser el centro del universo y me dé cuenta que hay otras personas que también son importantes, eso me incentiva el desarrollo moral. Esto se los dejo ahí de pronto para que piensen, que yo creo que lo tienen claro. Si la educación religiosa no aporta esto. Porque si bien hay materias duras que llaman, que te enseñan a hacer matemática, te enseñan estudios sociales, lo que ustedes hacen es ayudar a las personas a ser mejores seres humanos desde una visión más integral. Y créanme que al final de cuentas, los mejores profesionales tienen que ser también buenas personas. Cierro con esto, porque era la pregunta inicial, si se puede fortalecer la ética cívica desde la educación religiosa. Pues la respuesta es sí, digo yo, por lo menos es la respuesta a la que yo llegué. Y cierro con esta frase que dice que en el juego complejo entre la ética civil y las éticas de máximos, religiones, pensamientos políticos, filosofías de vida, entre deberes y fines, en donde la sobriedad de la primera, o sea, ese tema objetivo, esa posibilidad de tomar decisiones con base en la sociedad, pues solo puede realizar sus potencialidades en donde la exuberancia de la segunda se encausa por la vía de la auténtica realización humana. Un ser humano, cualquiera de nosotros, necesita, claro está, criterios de justicia, necesita un mundo donde se le permita crecer,
pero también necesita buenas razones, buenos motivos para seguir en esta vida. Esto era lo que tenía que decirles, así que muchísimas gracias por su tiempo y bueno, seguimos adelante. Creo que más adelante tendremos un espacio para las preguntas. Muchas gracias. Se agradece profundamente el aporte de don Rafael con un mensaje que despierta un llamado a la conciencia ética en la labor docente. En este momento vamos a tener un espacio para consultas. Le solicitamos redireccionarse a la plataforma Teams en el enlace correspondiente. Les informamos que el enlace para el registro de asistencia estará disponible en la página web del Congreso y en cada uno de los bloques de las actividades diarias. Al registrar su asistencia, quedará participando en la rifa de premios y sorpresas. El Departamento de Educación Religiosa del Ministerio de Educación Pública les da las gracias por su participación.